Bien, en el video de hoy vamos a revisar cómo hacer el cálculo de los odds ratio y de el riesgo relativo o relative risk. Para eso vamos a utilizar una base de datos, que en este caso es la de adulto mayor, pero puede ser cualquier base de datos que tenga datos tabulados, dicotómico en este caso. Para Stata idealmente deben estar codificados como ceros y unos, aunque aquí vamos a ver cómo podemos resolver eso sin mayor problema. En este caso vamos a ver las variables caedor y vivir solo. Ya vamos a ver si es que hay alguna modificación del riesgo, para haberse caído o no en función de si la persona vive sola o no. Para eso, lo primero que vamos a hacer es crear una tabla dinámica para poder hacer una tabla cruzada. En este caso vamos a seleccionar las tres columnas, la vamos a crear en una hoja de cálculo nueva y acá están las variables ya para hacer la tabla de incontingencia. Voy a dejar caedor en filas y vivir solo en columnas. Y vamos a agregar acá un recuento. Por lo tanto hay que modificar esto que aparece como suma. Hay que ponerlo como recuento. Entonces ahí está. Y ahora sí tenemos una tabla donde esto sería A, B, C y D. Entonces la tabla correspondiente es 20, 46, 24, 62. Entendiendo como caedor, no caedor, y vivir solo, no vivir solo. Por lo tanto, vamos a ir con estos datos al Excel, a nuestra tabla, y yo los puedo copiar directamente o los puedo escribir. En este caso los voy a escribir, que sería 2046. Se me va a olvidar el otro. 2462. Y ya con eso tendríamos construido nuestra tabla. En este caso vamos a modificar esto porque no era sexo, esto era caedor. Esto acá tenemos que sí se había caído, que no se había caído. Y este factor de estado era vivir solo. Entonces acá se modifica. Ok, en primer lugar, el riesgo relativo, recordar que es la proporción entre el factor que se aprecia y el total. Entonces acá están establecidos el riesgo de sí haberse caído y sí vivir solo contra el riesgo de no haberse caído y sí vivir solo. Por lo tanto, este es el riesgo relativo de vivir solo y habiéndose caído. Y lo que vemos es que el riesgo relativo se modifica prácticamente en nada, porque si es que no hubiera ninguna modificación el valor es 1. Y acá es prácticamente 1.0, por lo tanto el riesgo relativo no se modifica para nada. Este es el valor que habitualmente vamos a estar viendo, recordando que en general, si esto se crea como una tabla de caso control, acá van a estar los casos o casos y controles, ya con un factor de exposición, ya con un factor de no exposición. Y en general los programas van a analizar esto de esta forma, van a evaluar de izquierda a derecha y de derecha hacia abajo. Es decir, vamos a estar viendo acá el riesgo relativo de sí vivir solo con respecto a no vivir solo y para la modificación de caerse sobre no caerse. Eso es lo que está viendo acá. Y el odds ratio es el mismo sentido de análisis, pero ahora estamos viendo las proporciones entre sí haberme siendo caedor, sí vivir solo y no vivir solo, que es este valor de acá. Eh, Acá está el de abajo, el de no haberse caído y sí vivir solo. Y acá está el odds ratio, que es la modificación de vivir solo habiéndose caído y cómo se modifica con el sí y no. Entonces, el odds ratio
que está acá, hay que recordarlo, 1.12 y el RR es 1.09. Esto probablemente significa que no se van a modificar y si yo voy a ver el gráfico que está acá, las proporciones son prácticamente idénticas. Eso significa que no hay mucha modificación. Eh, Ahora, ¿cómo lo hago en la página web? Me voy a calculadora, a la página, cierto, de Social Science. Y por aquí, un poquito más abajo, está eh, la calculadora de riesgo relativo y odds ratio. Acá lo mismo, consideren el mismo orden para obtener el mismo resultado. Entonces los datos van a ser 20, 46, 24, 62. 20, 46, 24, 24, 62. Le damos a calcular y nos dice que el riesgo relativo es 1,09 y el odds ratio es 1.12. Por lo tanto, vemos que en verdad la modificación del riesgo del odds es prácticamente, o sea, es el mismo valor, ¿sí? 1.09 y 1.12. 1.09 y 1.12. Es exactamente el mismo valor. Por lo tanto, nos sirve perfectamente hacerlo copiando la tabla y pasar los datos a una página web. Ahora, ¿cómo lo hacemos directamente en Stata? En Stata no lo vamos a poder hacer de manera directa porque los datos están eh, tabulados o codificados como 1 y 2. Así que voy a importar mi base de datos. Acá está. Voy a poner la primera fila, los nombres. Y además voy a activar en este caso minúsculas, que es para que todas estas variables queden solo con minúsculas para que sean más fáciles de medir. Ahora, el comando sería cc, que sería caso control para ver los odds. Y en este caso habíamos dicho que en las filas iba a estar caedor o no caedor y que después vive solo. Y le vamos a darle enter. Y no lo hace porque como no están codificados como ceros y 1, centra todos los elementos acá. Entonces eso es lo que no queremos. Por lo tanto, en vez de hacerlo directamente con el cc, vamos a hacer el comando tab primero, que es para crear una tabla cruzada entre la variable caedor y vive solo. Y vemos que el resultado es exactamente el mismo que en el Excel. 20, 46, 24, 62 y exactamente el mismo recuento. Caedor sí, caedor no, vivir solo sí, vivir solo no. Y ahora sí, voy a hacer el comando CCI, que significa caso control instantáneo. Pero yo voy a ingresar los datos de la columna, de la celda A, de la celda B, de la C y de la D. Es decir, vamos a hacer este procedimiento, pero como no nos resultó de inmediato por la codificación, hice una tabla para ver cómo están agrupados y luego le pido que analice entonces con esta tabla los datos. Y aquí me da el odds ratio 1.12 y para calcular el RR, el riesgo relativo, hay que hacer la división entre este valor de acá, que es un riesgo, versus este valor de acá, para seguir con el mismo orden. Y eso me va a dar 1, algo, que es el otro valor. Entonces, aquí ya tenemos en Stata el valor. Y en SPSS vamos a abrir los datos de nuevo. Importar los datos desde el Excel, la base de datos. Vamos a mantener, cierto, que lea los nombres de la primera variable. Ok, esto está todo bien. Acá está la tabla. Y de nuevo voy a analizar género, no voy a analizar, perdón, caedor por vivir solo. Entonces me voy a ir a analizar a estadísticas descriptivos, tablas cruzadas. Y acá voy a poner en filas, si era caedor o no.
y vivir solo en columnas para mantener el mismo resultado. Voy a poner que muestre los gráficos, pero acá lo más importante, a ver, si yo le doy a aceptar, el resultado me va a crear la tabla, que no tenés exactamente la misma, 20, 46, 24, 62, y acá está el gráfico. Ahora, lo que quiero hacer es que me dé de inmediato el resultado eh, de los riesgos. Entonces lo que voy a hacer, voy a quitar el gráfico, voy a poner en la casilla estadísticos, habilitar la opción que dice riesgo. Le damos continuar, aceptar y acá está. El primer valor, acá está la tabla otra vez. El primer valor es el odds ratio, 1.12. Este valor de acá es el riesgo relativo considerando 1 sobre 2, que es 1,08. Y este sería el riesgo relativo al revés, considerando 2 sobre 1. Noten que estos dos valores me lo está dando acá en el riesgo relativo, 1,09 y 0,92 en el caso, perdón, en el caso del, del Excel, 0,96 acá. Entonces, acá lo vemos de izquierda a derecha, de arriba a abajo, y acá lo estamos haciendo al revés, en el caso de que lo necesitásemos al revés, ¿ya? Por lo tanto, SPSS me está dando estos dos riesgos y me está dando solo este odds ratio, el de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Eh, y eso sería bastante fácil para hacer el cálculo de los odds. La ventaja de SPSS es que me permite crear la tabla con cualquier codificación realmente. Así que esto me sirve mucho. Fácil de hacer rápido. Y la ventaja de este Excel es que me permite identificar otras interpretaciones u otros patrones más fáciles de entender. ¿Ya? En todo caso, el resultado siguió siendo el mismo y tenemos un RR, un odds ratio bajo en general, eh, significa que no hay mucha modificación. Y lo otro que nos quedaría era ver el valor de la prueba de chi cuadrado, que en este caso Stata lo pone de inmediato, que vemos que las variables son independientes, ¿cierto? Que el valor de la prueba es bastante bajo, con un valor P alto, lo que indica que las variables son independientes, que no están asociadas, y ya que no están asociadas, por ende su odds ratio tampoco modifica mucho la variable. En SPSS, si quisiera poner el valor de chi cuadrado, bastaría habilitar la misma casilla, dejo las dos habilitadas y ya con esto tengo el valor de la prueba de chi cuadrado, que es exactamente el mismo de Stata, que me da como interpretación de que estos datos no están asociados, que están distribuidos bastante al azar, es decir, que entre vivir solo o no, no hay un cambio en el riesgo de caerse, ¿ya? Porque las variables son, en este caso, independientes, y como no hay un cambio, no hay una dependencia, los riesgos no se modifican entre esas variables, que es lo que nos muestra esta tabla. Ahora, voy a hacer lo siguiente, voy a hacer otra tabla cruzada, pero ahora voy a dejar en las filas el género y en columnas voy a dejar si la persona ha tenido infarto o no. Y en los estadísticos voy a dejar habilitado el chi cuadrado y el riesgo. Noten que la tabla que se genera es 7, 16, 14, 100. Y la prueba de chi cuadrado ahora tiene un valor mayor, un valor alto, lo que me dice que los datos no se parecen a una distribución aleatoria. Y el valor P es bastante bajo, por lo que me dice realmente que esta distribución no es aleatoria, es decir, hay algún grado de dependencia entre ser hombre, en el número uno, y tener infarto. eh, o en el fondo me dice que hay una dependencia. Entonces, ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo se modifica esta dependencia? Bueno, veamos. El uno, cierto, es estar infartado, el 2 no estar infartado. Entonces, me dice que el odds ratio, la razón de ventajas para género
para esta variable, para infarto, recuerden que estamos evaluando de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Para infarto, con respecto al género 1/2 significa que es género hombre sobre mujer, que hay un odds ratio de 3.12, lo que vendría a significar que la tasa de aparición de infarto se modifica con el género. Es decir, por cada 3 hombres infartados, 3.1 hombre infartado, va a haber recién una mujer infartada. Lo que me dice esta tabla también es que el riesgo de sufrir un infarto es 2.4 veces más alto si es hombre, es decir, es un factor de riesgo, y que el riesgo de tener infarto siendo mujer es 0,7, es decir, es un riesgo reducido, lo que significa que ser mujer en este caso es un factor protector. Llevemos estos datos a las tablas de Excel. 7, 16, 14 y 100. 7, 16, 14 y 100. Entonces, para tener más claridad de lo que estamos evaluando, vamos a poner eh, las etiquetas de las variables. Eh, y acá le vamos a poner infartado, no infartado. Y aquí le vamos a poner infarto agudo como etiqueta. Entonces, de nuevo, el valor que nos va a interesar es este, que es cómo se modifica el riesgo del infarto para estar infartado, la categoría infarto al estar infartado, es 2.4 veces, 2.5 prácticamente, más alto en hombres con mujeres. Entonces, porque acá vemos que el riesgo de ser hombre infartado es 0.3, mientras que el riesgo de ser mujer y estar infartado es 0.12. Este valor, 2.48, es el valor que me estaba dando SPSS acá, 2.48. Ese es el riesgo. Y este valor, 0,79, es el riesgo, ¿cierto?, de no tener infarto. Por lo tanto, en el fondo, cuando se es hombre, tengo el riesgo de no infartarme disminuye. Por lo tanto, mantenemos que el riesgo de infartarme aumenta siendo hombre. Y con respecto a la proporción de las razones entre estar hombre infartado y mujer infartado, es este, lo que me da 3.13, que debiese ser exactamente este mismo valor, 3.13. Por lo tanto, por cada 3 hombres en las personas infartadas, van a haber 3 hombres por cada 3.1 hombres por cada mujer infartada. Y aquí está el gráfico. Y ya este gráfico me dice o me orienta que ya no hay una proporción, ¿cierto?, muy evidente. Se desproporciona un poco que en las personas no infartadas van a haber muchas más mujeres. 7, 16, 14, 100. Entonces, 7, 16, 14, 100 sería para el comando para stata. Y el odds ratio es 3.12 y el RR se calcula dividiendo este sobre este. Y ya con eso tenemos toda la información necesaria para saber que cuando hay una asociación, hay algún grado de dependencia, los odds ratios y los riesgos relativos me indican hacia qué lado se inclina, ¿cierto?, esa dependencia o esa asociación. Eso sería entonces por esta sesión y nos vemos en la próxima.